Hoy quiero compartirte en esta mini cápsula formas de interrupción del contacto, el contacto que establecemos con otras personas e incluso con nosotros mismos. Hay tres interrupciones bien comunes que son el desvío de la mirada, interrumpir, por ejemplo, agregando comentarios, ¿sí? Rellenando ese silencio. Y también interrumpiendo desde lo corporal, ¿sí? Con la proximia, es decir, acercándome o distanciándome del otro. Entonces, veamos de qué se trata. Poder prestar atención, por ejemplo, si estás trabajando con personas, ya sea que te dediques al desarrollo personal, sea psicólogo, counselor, como siempre digo, coach o lo que sea, o incluso estar atento cuando hablas con tus pares, compañeros de trabajo, amigos, familiares, pareja. Fíjate si hacen contacto visual o cuando están hablando miran hacia abajo o miran hacia arriba o a medida que están diciéndose algo corren la mirada, ¿no? Entonces eso es una interrupción del contacto. Si hay algo que está evitando, por ejemplo, mira para abajo, ¿sí? Es bien interesante, ¿sí? Como no poder mantener ese contacto mientras estoy transmitiendo una idea o hablando a la persona. Si la tengo enfrente y estoy todo el tiempo mirando hacia afuera, estoy evitando el contacto. Es un mecanismo evitativo. Otro de los mecanismos es, por ejemplo, con el cuerpo. Hay personas que se pegan, ¿sí? Se acercan demasiado y no pueden regular o calibrar la distancia próxima que está necesitando el otro. Entonces también eso es una manera de interrumpir, que se acercan, nos tocan todo el tiempo. Están hablando y te tocan la mano, te tocan el hombro, te tocan el brazo, la cara, todo el tiempo tocando, ¿sí? Entonces también a pescar esto, o incluso vos te alejás un poquitito y se acercan, te alejás y se acercan. Eso es otro mecanismo evitativo. Otro también, el tercero, sería interrumpir con palabras. Por ejemplo, rellenando, no pudiendo estar en silencio, ¿sí? De alguna manera, cuando las personas que hacen eso están revelando su conversación interior, sus pensamientos, esa necesidad de no poder estar a la escucha. ¿Sí? Por ejemplo, estamos conversando sobre un tema, me estás contando algo y yo de repente digo, sí, cierto que eso pasó. Empiezo a agregar, rellenar. Bueno, ¿querés que pida la cuenta? ¿Pido la carta? Porque supone en el contexto de un restaurante o un bar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Como que estamos conversando acá y enseguida se va para el afuera. Eso también es un mecanismo evitativo. Entonces, ¿cómo podemos ir restituyendo este contacto? Hay montones de ejercicios. Por ejemplo, para restituir el contacto de la mirada, se pueden hacer ejercicios tales como, en este caso, obviamente, si estás teniendo una conversación y te das cuenta de esto, por ahí la persona no lo quiere hacer, pero digo, llévatelo como recurso en el caso de que haya mecanismos evitativos. Si vos estás acompañando a alguien que ves que todo el tiempo corre la mirada y se lo traes, le decís, mira, mientras me estás hablando veo que corres la mirada. ¿Te pasa esto en otros lados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está evitando mirar? ¿Con qué está evitando contactar? Entonces un ejercicio puede ser que lo miren, que se deje mirar, ¿sí? Que varias miradas de varias personas que lo miren y que él vaya conectando uno a uno, tratando de sostener la incomodidad, respirando, mirando a los ojos y después vuelve a otro y mirando a cada uno de los compañeros, o incluso, por ejemplo, mirar con una mirada más desafiante, una mirada de tristeza, una mirada de asombro, traer varias formas de mirada y preguntarle si hay algún mandato, o indagar, mejor dicho, porque no te lo va a decir ahí servido en bandeja, qué mandato hay con respecto a la mirada. Por ejemplo, hay personas que dicen que mirar a los ojos es una falta de respeto, que hay que mirar para abajo, y eso tiene que ver quizás con una tradición cultural de mirar a los ojos, se tomaba como algo desafiante, se tomaba como una falta de respeto. Entonces caímos en ese mandato y ¿qué hacemos? Inconscientemente lo tomamos de nuestro sistema familiar, si es así, y cuando hablamos miramos hacia abajo, en la obediencia. Sobre todo esto es por ahí muy común en algunos países donde hubo, por ejemplo, sometimientos, ¿sí? Donde provienen de raíces de sometimientos, donde hubo invasiones y demás, y era una relación asimétrica, ¿no? de alguien que mandaba, que daba órdenes, y un súbdito. Entonces hay toda una cuestión cultural muy arraigada y la repetimos. Y es desafiar eso. O incluso más cercano, en la educación, no mire a los ojos, no mires a los ojos, ¿sí? Baja la mirada. Entonces, como un signo de impotencia, de reverencia hacia abajo, de que
como mi palabra no vale tanto, como que estoy más caído, no puedo mirar y levantar hacia arriba. Entonces, este ejercicio de conectar con las distintas miradas, animarse a mirar, contactar qué estás evitando, qué sentís, preguntarle, mirame a los ojos, sostenelo, qué estás sintiendo, qué te está pasando. Eso puede ser un ejercicio bien práctico y concreto, ¿sí? ¿Qué está evitando con esto de no dejarse mirar? ¿Sí? Porque también hay miradas rígidas, que no mueven, que están así. También hay miradas perdidas, como que están mirando nada en particular. Hay personas que le preguntas de un viaje, ¿qué tal estuvo? Que te expliquen qué vieron, y es muy vago el recuerdo, porque están viendo pero no mirando con atención, están como en sus pensamientos por ahí, entonces no están tampoco presentes, está como un mecanismo también evitativo de no contactar con la realidad, está más con una mirada perdida, ¿sí? Como a ningún punto en particular. Y después con el tema de de lo que es el mecanismo evitativo a través de la proximia, de estos que están tocando todo el tiempo, es dejarse tocar, ¿sí? Ejercicios con contexto, por supuesto, con mucho respeto y cuidado, a ver qué le pasa a la persona con las distintas proximidades, la proximia, ¿no? Por ejemplo, me acerco más cerca, más lejos, voy regulando y que la otra persona vaya sintiendo, ¿sí? ¿Qué le va pasando a esta distancia, a una distancia más corta, más larga? Y que regule y que también se dé cuenta y descubra qué pasa si está muy cerca o muy lejos. Como empezar a regular esa distancia. E incluso también invitarlo a hacer lo opuesto. Si se acerca y toca, que hable y que no toque. Si eso que esté evitando, si eso que hace, tocando todo el tiempo, a ver que haga lo contrario. Y a ver qué le genera. Cuando va a tocarlo, decirle, ¿por qué te acercas con la mano? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué estás tocando al otro? ¿No? Y a ir indagando qué significa eso para vos, dónde lo aprendiste, dónde lo vio. Indagar un poco de esa cuestión del tocar. Y también es que él se quede quieto, se deje tocar. E incluso que no haga nada, que hable y se quede inmóvil, él o ella, ¿no? Entonces es un ejercicio también para proponerle hacer algo distinto a lo que hace y que se puede hacer un rescate desde ahí. Y lo que tiene que ver con el interrumpir es, por ejemplo, estas personas que rellenan, que incluso también lo hacen con lo corporal, hacen ruidos, escriben, garabatean, tocan una cuchara, hacen y no están ni en contacto con esto, estás contándole algo y preguntan algo que no tiene nada que ver. Entonces una forma de invitar a restituir ese contacto puede ser, por ejemplo, invitar a la persona a hacer un ejercicio de escucha, ¿sí? Que esté mirando sin mover las manos, sin mover nada, lo más vacío posible y que escuche lo que le están diciendo. Pero invitarlo a una escucha no lineal, no que repita las palabras. Que escuche, por ejemplo, el tono con el que estoy hablando, el volumen, que escuche la cadencia de mis palabras, los ritmos. Repite palabras, utiliza como latiguillos, palabras que se repiten una y otra vez en el discurso. Invitarlo también con una propuesta de escuchar el fondo, ¿sí? De lo que está diciendo la conversación, lo que está hablando la persona. Entonces, la persona que empieza a escuchar desde otro lugar también va a poder tener la posibilidad de escucharse a sí misma, que escucha cuando escucha, y cuando habla o cuando esté escuchando a otros, empezar a ser más consciente de este mecanismo de agregar, rellenar y traérselo cuando sucede. Está conversando y decirle, ¿qué significa esto? ¿Para qué acostás esto? O sea, ¿qué dijo la persona? ¿En dónde está tu escucha? ¿No? Empezar a indagar en su fenómeno de la escucha, cómo es escuchando. Y observar, ¿no? Que tenga conversaciones donde pueda mirarse, en el sentido de cómo escucha, cómo conversa, qué dice, que haga ejercicios de que le cuenten algo y que se calle, y después preguntarle esto que estábamos diciendo, el ritmo, qué escuchaste en el tono, qué escuchaste en la cadencia, en el volumen, más allá del discurso, qué emocionalidad podés inferir que estaría en esta conversación, para tener una presencia aún mayor y no quedarse solo con lo superficial, que por ahí, esto es interpretativo, la persona está acostumbrada a conversar agregando cosas, no estando en contacto, no está prestando atención, está escribiendo, está en un imaginario, está en su mental,
está tamborileando los dedos. Esta es otra, ¿no? Garabateando, escribiendo, tosiendo, moviendo los labios, haciéndose así, pensando así, y no está presente. Entonces, el traer esto que hace como mecanismo, ponérselo en la mesa y empezar a indagar, a ver si puede hacer otra cosa distinta. Estas son las desviaciones o faltas de contacto con algunos pequeños ejercicios o dinámicas. Digamos, para todos los mecanismos evitativos creo que es importante ir restituyendo ese contacto, ¿no? Ir indagando, como decimos en Gestalt, en el fondo, qué hay detrás, ¿sí? Y ahí, bueno, es mirar el modelo cultural de la persona, indagar con preguntas cómo conversaban sus padres, por ejemplo, qué escucha o dónde aprendió de su manera de escuchar, o quién hacía esto en su familia, por ejemplo, de un abuelo, un padre. Lo mismo con lo de la mirada, ¿no? Todo tiene un trasfondo, no sabemos bien dónde viene, pero hay que rastrillar y empezar a buscar, invitar. Y estas propuestas, como dije, la mirada, los ejercicios de escucha, probar a hablar a distintas distancias. Hay personas que se ponen muy nerviosas y hablan muy cerca y le decís, bueno, ahora habla a 3 metros de distancia. Es como que no se pueden contener porque se quieren acercar. Bueno, entonces le invitamos a hacer algo distinto. ¿Y qué pasa? ¿Con qué emociones? Que conecte ahí con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones, para ver si se puede hacer algo distinto. Y jugar con esas distancias, ¿no? Para empezar a calibrar, porque cada persona es distinta, tiene mapas distintos, creencias distintas, culturas distintas, entonces no hay una receta o una fórmula. Hay que buscar la manera de calibrar y ver cómo podemos hacer para conectar con el otro. Siempre, obviamente, presente de mi manera de escuchar, de mi manera de mirar, de mi manera de estar en contacto con el otro, y así poder tener un contacto sano en el aquí y el ahora y no quedarme en cuestiones mentales, ¿no? Es también interesante al momento de conversar, cuando la persona está hablando de algo, que puedes empezar a jugar ahora. Cuando te vas a tomar un café con un amigo, un familiar, un día anda y solo escucha, no digas nada. No trata de minimizar esa voz, solo escucha y registra las sensaciones y traerle esas sensaciones. Otro día jugá con escuchar solo si hay palabras repetidas, si utilizas frases comunes. Por ejemplo, el viste, me entendés, bueno, nada, si repite mucho el entonces, o los conectores, bueno, o frases como sí, tal cosa, pero. Todo esto habla de lo discursivo. También, ¿con qué gestualidad acompaña lo que dice? ¿Sí? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está hacia adelante? ¿Está hacia atrás? ¿Hombros subidos? ¿Hombros bajos? ¿Mentón hacia abajo? ¿Mira hacia arriba? ¿Hacia el costado? ¿Habla con un hombro más hacia adelante? ¿Cómo tienen los pies cuando habla? ¿Te miran? ¿Miran para afuera? ¿Están abiertos? ¿Miran para un costado? ¿Hace algún movimiento como que no tiene mucha energía, no se puede contener? Todas estas cuestiones es para empezar a afinar, no para categorizar, no para etiquetar, sino más bien para prestar atención a todo lo que incluye la comunicación, cuerpo, emoción, lenguaje, y ver eso, qué es lo que te va generando a vos, qué información trae. O hay personas que estás hablando y dicen, sí, 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 sí. No, otras. No, sí, sí, ya entendí. Entonces, interesante empezar a afinar la escucha. Y si sos terapeuta o estás acompañando, bueno, acá tenés como unas guías para empezar a prestar atención, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Y hacer estos rescates lingüísticos, corporales, todo lo que tiene que ver con los microgestos. Por ahí se acentúa algunas palabras y baja el ceño, ¿no? Es información útil. Vuelvo no para etiquetar, sino para devolver a la persona, para que la persona pueda mirarse, porque esto lo tiene en automático. Entonces son mapas muy interesantes para empezar a ver cómo nos contactamos unos a otros y ofrecer posibilidades de ver y de hacer distinto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí otra microcápsula y próximamente más.